Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero saludarles, esperando que todos estos acontecimientos que hoy estamos viviendo como nación, como iglesia del Señor y como habitantes de esta tierra que el Señor nos dio, eh, espero que estén siendo bendecidos y también fortalecidos por la palabra de Dios que vamos a compartir en esta hora. Si usted tiene alguna eh, solicitud de oración, le ruego que nos la haga llegar por las vías del WhatsApp. Y ahora vamos a compartir la palabra del Señor, que quiero invitarle a que abra su Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hables y nos ministres a través de ella. Prepara nuestros corazones, Señor, como solo tú puedes hacer, y también, Señor, eh, escudriña dentro de nosotros, toma nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestra adoración también, Señor, porque somos tus hijos y a ti te debemos toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, estas palabras de Jeremías, ¿cierto? En el capítulo 33, nos muestran que Jeremías había estado enseñando y predicando, más que enseñar, al pueblo de Israel y, a los reinos, ¿cierto? A Israel y a Judá específicamente, de los acontecimientos que vendrían y cómo ellos serían llevados en cautiverio. Pero les estaba indicando que Él les iba a perdonar y que les iba a restaurar, ¿cierto? De todo lo que habían cometido y de todo lo que habían hecho durante ese tiempo. Lamentablemente, la Escritura nos dice que nuestras acciones tendrán consecuencias. Y producto de eso, los dos reinos fueron al cautiverio, con una diferencia aproximadamente de 110 años uno del otro. Pero cada una de ellas llevó consecuencias, una más nefasta que la otra. Pero, amados hermanos, hoy eh, nosotros podemos de alguna manera pensar que lo que nos está aconteciendo al mundo, no tan solo al pueblo de Dios, sino que al mundo, es producto de lo que el hombre ha hecho. Y como dije, ¿cierto? Nuestros actos tienen consecuencias, pero tenemos que saber que el Señor tiene un plan, que el Señor tiene un propósito y que todas las cosas que acontecen, todo lo que está aconteciendo, está en los designios y en los planes de Dios. Así que la iglesia no debe tener culpa y nosotros como cristianos también debemos de liberarnos de esa culpa, liberarnos de lo que la palabra del Señor nos dice. En Romanos 8.1, Pablo le escribe a la iglesia en Roma de la siguiente manera. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados hermanos, eh, nosotros tenemos que vencer la culpa. Una de las metas de Satanás, amados hermanos, es que vivamos en la oscuridad de la culpa de nuestros pecados, ¿ya? De nuestros pecados, ¿cierto? Y algunas veces eh, que nos persiguen o que nos acarrean desde antes que conociéramos al Señor. Y es
producto de que nosotros realmente no hemos alcanzado o todavía no alcanzamos a conocer al Señor en toda su dimensión a toda cabalidad, amado hermano. Satanás sabe que aún si creemos en que Jesús murió por nuestros pecados, pero seguimos cargando la culpa de ellos, no vamos a recibir, amados hermanos, la bendición y la libertad a la cual Jesús nos llamó. Recuerde que él dijo, dijo en Juan 8:32, ¿cierto? Que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, amados hermanos, libres del pecado, libres de la culpa, y podríamos vivir nuestra vida no discretamente, sino que dando testimonio de ella, amados hermanos. Y es a eso a lo que el Señor nos llamó. Si seguimos así y no tomamos todas las armas que el Señor nos ha dado, seguiremos viviendo a la sombra de nuestro peor pecado, amado hermano. En Juan 9:5, Jesús se refiere a él mismo como la luz del mundo. Pero también quiero recordarle, amado hermano, que en Mateo 5:14 y 16, Jesús dijo que nosotros, que usted y yo éramos la luz del mundo, amados hermanos, y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, amados hermanos, nunca esperaría que fuésemos una luz para su gloria si no hubiese provisto una salida a la oscuridad de la culpa, a lo que nos aferraba, ¿cierto? A lo que nos ataba a este mundo. Mire, el Salmo 103, versículo 103, versículo 10 al 12, dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, amados hermanos. Es por esta razón que el amor de Dios es más grande de lo que podemos imaginar y que Él ha tomado nuestro pecado tan lejos de nosotros que no podemos comprender del todo la distancia increíble que hay. Amado, usted no lo puede imaginar. Usted tiene que creer, más que creer, tiene que creerle a Dios, amado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó para siempre el peso del pecado de aquellos que creen, amado hermano. Ahora podemos recibir libremente su perdón, vivir sin culpa y sentirnos bienvenidos y aceptados en la presencia de Dios. Amados, hoy, si bien es cierto que todas las consecuencias que estamos viviendo son producto de la negligencia del hombre y de la cual nosotros no podemos escapar, no nos podemos excluir, tenemos gran peso de responsabilidad, pero amados hermanos, ese peso y esa culpa ya fue pagada, ya fue tomada en la cruz. Amado, nosotros tenemos que prepararnos para que la bendición, la redención y el compromiso que el Señor hizo en la cruz por nosotros se cumpla en nuestras vidas, amados hermanos. Son promesas que Dios nos ha dado, son situaciones que nosotros vamos a vivir y vamos a tener que soportar con entereza, amados, a pesar de las dificultades y de la incredulidad que muchos
no hablo de aquellos que no conocen a Dios, sino que muchos aún en la iglesia no creen. Porque si usted escudriña el libro de Romanos en los siguientes capítulos, cierto que deberíamos de leerlos, por ejemplo, del capítulo 10 en adelante, amados hermanos, nos empieza a hablar de lo que, hasta el capítulo 13, de lo que el hombre, de su responsabilidad del cristiano como, como eh, digo, la responsabilidad del cristiano frente a las autoridades y a la situación que estamos viviendo hoy en particular, porque como iglesia nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades, amados hermanos, y no tenemos que rebelarnos contra eso. Rebelarnos significaría volver atrás, amados hermanos, pero hoy vamos hacia adelante y Cristo, el Señor, con Él no retrocedemos porque no hemos llegado hasta aquí para volver atrás, decía la Escritura en el Antiguo Testamento con respecto al camino, ¿cierto? Que el pueblo de Dios iba a tener que enfrentar y cada paso que daba para llegar a la tierra prometida. Nosotros tenemos esperanza y nuestra fe está puesta en ella. Amados hermanos, a medida que nos acercamos a Dios, a medida que nos acercamos a Jesús, recordemos que su muerte compró no solo nuestro perdón del pecado, sino también la autoridad para deshacernos de la culpa o del peso de la culpa, más bien dicho. La deuda del pecado, amados, aún cuando sea tu más grande, el más grande falta o el más grande pecado ha sido pagada por la sangre de Cristo y ella te redimió, amado hermano. Así que yo espero que verdaderamente cada uno de nosotros podamos ir a las plantas del Señor. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Voy a orar por esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que esta palabra llegue a cada corazón y a cada vida y nos fortalezca y que podamos llevar fruto, Señor, conforme tus misericordias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga.